la escuela, la vida. ¿Cómo te llamas? Magdalena Aliau. Aliau es A-L-I-A-U. Exactamente. Magdalena Aliau. ¿Y sos rosarina? Sí, totalmente. ¿Qué significa ser rosarina totalmente? Significa tener una identidad en esta ciudad. Yo creo que nací en la ciudad indicada. Recién antes de empezar esto estábamos hablando de viajes. Cuando me fui a la India volví y le dije a una amiga mía, me doy cuenta que soy occidental, cristiana, americana, argentina y rosarina. Y nací mujer, la pegué en todas, le dije así directamente. Sí, amo esta ciudad a pesar de que está bastante venida abajo. ¿Cuál es el barrio? Mi barrio yo era de Avenida Belgrano y San Martín en mi infancia. ¿Cómo? Avenida Belgrano y San Martín, que era zona brava. ¿Avenida? Belgrano y San Martín. Nos una en San Martín, Avenida Belgrano y Catamarca. Bajando el puente, es decir, bajás por Uni, ahí te encontrás, estaba a 120 metros de la esquina. De esa calle han quedado nada más que me parece la casa de Francisquito Escrifiniano, lo que es la casa bellísima de los Maté que le iban a poner de consulado, de algo, ha quedado poquísimo. Pero en esas veredas anchas, anchísimas, que te hacían sentir que eras el poder vivo de la calle, así estábamos todos que andábamos en bicicleta, en triciclo. No voy a preguntar edad, pero sí. No, sí te lo digo tranquilamente. Cualquiera sabe que acá hay un piné, Sí. de 60 para arriba. Tienen que charlar. Así podemos charlar de cosas que no sabemos si están o no están. Vos ya me estás diciendo que algo urbano ahí desapareció. ¿Cuál fue el colegio? El colegio, bueno, mi abuela me cambiaba de colegio cada vez que se cambiaba. ¿El Aliau qué es? ¿Francés? No, es catalán. ¿Catalán? Es catalán. Pero el último que vino fue mi bisabuelo, que era maestro en 1857. Así que por todos los costados te digo que me siento totalmente rosarina. Así. Y después el colegio, bueno, fui a un jardín de infantes, que era un jardín de infantes que se usaba. No había jardines de infantes en general. Soy tan vieja como eso. Y después fui al colegio inglés, después me cambiaron y terminé las adoratrices desde ¿El aquí. colegio inglés era mixto? El colegio inglés era mixto. No te estoy tirando con los años por encima, pero no eran todos los colegios mixtos. No. Estaba en La Salle, que era totalmente de varones, estaban todos los Bueno, estaban Misericordia, Huerto, Adoratriz y todos los que eran de mujeres, solamente mujeres. Nada más que mujeres. La ventaja que tuvimos es que nos dieron en Adoratrices una educación muy progresista. ¿Sos de Adoratrices? Sí, maestra normal nacional de las últimas, ¿no? Nos entrenaban muy bien, dábamos música con los Escarafía, o venía un musicólogo argentino que era bárbaro, que era Kurt Pallen. Dábamos, Kurt Pallen, sí, he leído el libro de Kurt Pallen. Bueno, la monja lo traía Kurt Pallen. La monja tuvo muchos defectos, pero en la educación... La monja es La monja Lagrange, que fue el eje. Lagrange. Sí, la Lagrange. Y después, ya te digo, música los Escarafía y Kurt Pallen. Matemáticas, traducíamos los libros de teoría de conjuntos de Papy, del francés. Dábamos matemáticas con regletas y con el geoplano. Después siempre se nos contactaba con gente que daba conferencias. Es decir, era una apertura muy abierta. El problema era un poco más sociológico por el momento que se estaba viviendo. Pensé que estamos en el borde de los 70. Con toda ¿De los esa 70 o de los 60? 60, 70. Yo me recibo, tengo 73 años, en el Adoratrices 68, decimos nosotras, ¿no? Y era justo mi primera entrada en la facultad, fue un estreno espantoso, porque fue la primera manifestación, estábamos en el Onganiato y fue el día que lo mataron a Bello, y después a la semana a Blanco. Pero la facultad, si bien todos decían que se había venido abajo, todavía tenía un nivel muy, muy profundo, es decir, te abría la cabeza. No teníamos fotocopiadora, entonces eran apuntes de clase que copiábamos con toda rapidez, así, y la gente era muy solidaria. ¿Y qué es lo que estudiabas? Yo letras, por suerte. ¿En calle Entre Ríos? En la calle Entre Ríos estábamos los de psicología, los de letras, de antropología, todos sueltos. Cuando yo llegué a Rosario sobre el 60... ¿Vos de dónde sos? Yo creí que eras rosarino. No, yo soy de Santa Fe. Ahora me explico. Cuando llegué a Rosario sobre el 60, psicología era una escuela, no era una facultad. Pero lo que sí sé que tenía una cátedra de actividades parasensoriales o extrasensoriales. Digamos, hacíamos broma de una cátedra del más allá. Y todo era en calle Entre Ríos.
Entonces en Calle Entre Ríos uno se encontraba con alumnas de la Escuela de Psicología y letras. Y el gran hecho era letras. ¿Y por qué se estudiaba letras? Y era mucho el alumnado, eran muchas ustedes, porque había muy pocos varones. Sí, Pero, siempre pasó así en estas carreras humanísticas. ¿Qué estudiaban? Y estudiamos literatura, desde introducción a la historia literaria, que era todo un aspecto abarcadísimo, porque llegábamos desde los orígenes. ¿Cómo se llamaba ese profesor maldito que era duro, que enseñaba, no sé si los latines o no sé qué? Alcalde. No, alcalde no, otro. Prieto. No, Prieto tampoco, Prieto es el padre del pibe. No, porque está otro Prieto que es latinista. Vos decís Adolfo Prieto, el padre de Martín. Sí, no, era otro que enseñaba, que era un duro. Había muchos profesores. Pero habían quiero venido decir de que había afuera. un rigor del análisis. Estoy totalmente de acuerdo. Me voy entonces. No, estoy de acuerdo que había un rigor del análisis y una profundización del estudio. Es decir, vos te hacías cargo de que estabas en una universidad y que eran académicos, aunque no coincidieses ideológicamente, ¿eh? Había venido Fulvio Brutolilli, de Italia, que era un humanista, y te abría la cabeza para el enciclopedismo, porque después todo se volvió tan especializado que perdiste la mirada general. ¿Y eso cómo se conectaba con tu familia? ¿De qué vivías tu familia? Mi familia, mi papá... ¿Vos estudiabas nada más? Sí, yo estudiaba, pero tuve una gran ventaja. Mi tío, que había sido una influencia muy fuerte, quería que yo siguiese profesorado de inglés. Y papá, que vivía acá en Buenos Aires, que era un liberal, me dijo... ¿Tu papá se había separado de tu madre? No. Sí, en la época que nadie se separaba. ¿Cómo? En la época que nadie se separaba. Fueron de vanguardia. Pero esa es otra historia. Y mi papá... ¿Pero vos te crió tu vieja? No, me crié con mis abuelos. ¿Con tu abuelo? Con mis abuelos. Con mis Los abuelos paternos. Los que venían de Catalán. No, ese era mi bisabuelo. Con mis abuelos, el hijo del catalán y mi abuela... que vivían ahí en San Martín y Avenida Belgrano, y mis padres vivían arriba. Y mi papá vino de Buenos Aires y me dijo, mira, le digo, tío quiere que siga profesor de inglés y a mí no me gusta, a mí me gustan letras. Y dijo, seguí lo que a vos te guste, tal vez no tengas plata, pero eso te va a salvar. Y siempre me acuerdo de eso, y es verdad, se cumplió tal cual, ¿viste? Pero estudiábamos muy profundamente. Teníamos, ya te digo, teníamos una profesora de griego que era una ayudante en ese momento, que era María Isabel Barranco, que era una brillante profesora de griego. Teníamos también al padre Barufaldi. ¿Es la Barranco que está de militante o no? No, Bueno. es la Barranco que hay una en Santa Fe que daba filosofía. Sí. Esa es la hermana. Sí. Y después... ¿Decías tenías un profesor? Barufaldi, por ejemplo. Yo llegué en la época que los profesores se habían ido, se había dado la gran renuncia. Ahora me ¿Puede ser cruzo... que se llamara Carpio el profesor que yo digo? Ah, no, sí, bárbaro. Eso es lo que yo les dije el otro día a los alumnos y a los profesores cuando me los encontré. Yo fui alumna de Carpio y fue un privilegio, porque Carpio tenía... Era un jodido. Un autoritario. En una época que la facultad era una chimenea, en las clases él no podía fumar, si llegabas tarde tenías que entrar en el recreo, se puede decir, pero te enseñaba filosofía. Y te enseñaba el puente roto de la filosofía, que es Kant. Era un autoritario, pero ya te digo, y otra cosa Ahora que que- tenía pero, magnífica, nunca nos pasó su ideología. ¿Cómo? Nunca nos pasó su ideología. Antes que me olviden, le pide a la historia, le pide a la memoria, que evoque la esquina, la escuela, la vida. Antes que me olvide, antes que me olvide. ¿Sabías de eso? Que es Sí, una super burbuja de ida y de vuelta. ¿Y Rosario? Rosario era otra Rosario. Suponete, cuando yo entré a la facultad, las mujeres empezábamos a usar pantalones para ¿Taco todos alto, lados. taco bajo? ¿Cómo era? ¿Pintura? No, pintura sí, después poco, porque éramos todos revolucionarios, no podíamos pintarnos demasiado. Pero era la época de Mary Quant y Courrèges, la minifalda, era la época de los Beatles. Nosotros, mi generación es hija de los Beatles, a mucha honra, por suerte. Un poco después, apenas después, los Rolling, pero yo era fanático de los Beatles, hasta me acuerdo cuando salieron y demás. Después había otra ¿Cómo cosa. se traducía en Rosario todo Y eso? se traducía totalmente en Rosario porque supone de la ciudad en la ciudad. Vos estabas hablando de la década del 70 en Sí, Rosario pero la y de ciu- cuestiones que son
comillas otra vez, universales apareciendo acá. Sí, pero había una cosa que era magnífica, ¿eh? Por ejemplo, estaban los bailes de carnaval de provincial y de gimnasia, y traían a grandes figuras. Y ahí, en esos ¿Ibas a bailes, milonguear ahí? íbamos todos, iban todas las clases sociales. Estaba el patio de tango, en uno vino Sayá Distel, vino Johnny Holiday, era una fiesta popular sin ningún problema. Y después vinieron los carnavales de Carballo, es decir, había una identidad diferente y había más solidaridad. Eso es lo que yo noto, que había más solidaridad y existía la noche, Bigote, que ahora no existe la noche en Rosario. Vos a las 10 de la- Sí, existe la noche, pero no conviene estar. No existe la noche, está todo cerrado. Y yo digo, yo vivo en pleno centro, a mí me gusta el centro, o lo soy, en eso me gusta el hipérbole, o pleno centro, sino el campo. Pero era una ciudad, suponete, tenías todos los conocidos. En la calle San Martín y Córdoba estaba el Lustrabotas, que estaba con su carrito, así con su cajita sentado. Había un enano de traje formal, color... Sorocabana. Sorocabana, el enano con el sombrero de paja. Después, más adelante, pasaba un vendedor de loterías que era térmico. En invierno andaba con los anteojos y la camisita así directamente. Es decir, estaba Sorocabana, estaba Tu Joyero, Escasani, estaba Gatti Chávez en la esquina, la favorita original, Casa Juvens. Era una ciudad distinta. Ahora a veces te parece... ¿La extrañas? Yo creo que la ciudad se tiene que... lo que extraño, ¿sabes qué? Es esa cuestión que vos sentías que todos nos conocíamos de alguna manera, que todos ya estábamos acostumbrados. Sí, extraño... Voy de nuevo. Vos estás diciendo que aquella Rosario Sí. y su casco y sus facultades, sobre 60-70 para ubicar Sí, una década, sí. era una ciudad que te permitía cobijarte en el que el rostro del otro era parecido porque de algún modo era amigo de un amigo tuyo o amigo directa. Era más barrial. Yo viviendo siempre en pleno centro o alrededor, nunca he vivido más de 100 metros. Realmente yo me sentía, como vos utilizaste una muy buena palabra, me sentía cobijada, me sentía cómoda, contenida, cuando uno está contento, cuando uno no siente ese extrañamiento. ¿Te acuerdas cuando salimos después de la pandemia que te parecía que eras un bicho raro andando por las calles? Eso sí, me produce una cierta melancolía y me da mucha bronca cuando la veo tan arruinada, tan sucia y tan rota y tan con vocación de aniquilar. Bueno, volvamos. ¿Te quedan amistades de ese Adoratrices? Sí. ¿La seguís tratando? Las chicas, sí, las sigo tratando y nos vemos de vez en cuando, cada cual hizo su vida, algunas similar, otras no, nos seguimos queriendo mucho, las del colegio hicieron un grupo. ¿Y esa ronda de facultades? También, pero ahí quedó poco porque muchos se fueron. Una estaba en Brasil, una de mis compañeras, la otra estaba en Canadá, Rita de Grandis, Silvia Cárcamo está en Brasil, Lucrecia Escudero está en París, Esther Ripa creo que está por París también, y después había un gran grupo que estaba en Barcelona. Era otra impronta. Fue una diáspora. Fue una diáspora y quedamos pocos. Bueno, pero quedamos para pocos. ahí, voy a otra cosa. Yo te miro, te escucho. No veo una persona criada por un abuelo. ¿Y por qué tendría que ser una persona criada por unos No abuelos? veo Se en murieron cuando yo tenía 12 años. mi imaginario. En mi imaginario yo pienso un padre, pienso una madre, y no, nada de eso. Te crió otro tipo de cosa. ¿Cómo fue eso? Fue lindísimo. Yo me acuerdo que... ¿Por qué te lo pregunto? Te lo pregunto ¿por con qué? trampa. Porque un abuelo no puede seguir, aún por edades, por más que sea polenta, sino que el resto de las relaciones parentales te la da la ciudad. A eso me refiero. No, pero mi madre vivía arriba con mis hermanos. Entonces vivieron hasta que yo tuve 12 años. Y yo me sentía muy bien. ¿Fumaste de chica? No, de chica no, pero de adolescente sí. Y de vez en cuando fumo Era de chica cigarrillo. quise ser adolescente. Sí, de vez en cuando fumo. Mi papá fumaba Saratoga, ¿te acuerdas del paquetito Sí. verde con rojo? Pero era una familia muy libre. Es decir, lo que yo contabilizaba como algo negativo, después me resultó positivo. El ser el bicho raro en esa época, que era hija de padres separados, después se me convirtió en una ventaja. Estaba más abierta al mundo. El tener
Esos abuelos que me hacían vivir con una tranquilidad espantosa me dio otra capacidad de meditación. Y yo con mi abuelo hablaba mucho. Era una persona muy grande, era altísimo, 1,98 medía, así, y era muy preparado y muy sencillo. Y aparte era el hijo de un maestro que había trabajado hasta de jefe de correos y tenía un puesto privilegiado porque le escribía las cartas al jefe de correos, las cartas de amor a la novia del jefe de correos. Y era un hombre muy abierto y muy intelectual, entonces yo me sentía muy bien, me sentía que serían las nubes de Úbeda. ¿Y ahora ¿no? estás más sola en este Rosario? No, no me siento sola para nada. No tengo ningún problema de soledad porque primeramente... sola de aquello estoy diciendo, no sola... No, porque los es otra afectos etapa. uno los busca y los encuentra. No, tengo muchos afectos y no me siento sola. Tengo profundos afectos vivos, lo que sí siento que uno a los muertos después los lleva con uno. Te pregunto esto porque si hay que armar un perfil de Rosario, siempre es imposible de resolver porque es una ciudad aluvional, termina siempre armándose, es una ciudad sin fundadores, es una ciudad con inmigrantes, es una ciudad con un río que es el aluvión que lleva y trae. Sí. Y sin embargo, por eso te preguntaba lo de tu abuelo y lo de las amistades, vos parecería que sos como una especie de, que para algunas cosas Rosario es medio como un lago para vos, es un estanque, no hay aguas agitadas. Sí, no, Pará. Aguas agitadas hay terribles. Pero yo creo que es la que nos tocó, que es la condición humana y que nadie zafa. Por eso creo que soy bastante feliz. Porque, oíme, acá estuvo la mafia y mi papá, que también que almorzaba todos los días con nosotros, era un gran referente porque era un memorioso y me contaba todas las historias de la mafia. Papá era compañero en el Nacional de Lucchini, el que fue marido después de Agata Galiffi, te contaba anécdotas de eso. Uno de los que destruyó la mafia acá en Rosario fue Ernesto Carreras, que era pariente lejano y abuelo de mi mejor amiga, actualmente una de mis mejores amigas. Es decir, había una cuestión que no, era totalmente... ¿El Guegue? ¿Palenque Carreras no? No, el Guegue Palenque es el que era el marido de Salvina Bullrich. Esa es otra historia, que era divertidísimo. Era un pintoresco, esas personas que ya no existen. Pero no, este es el que estuvo después o sea, la mafia estaba dando vuelta ahí. Claro, pero ahí fue cuando se muere el chico de Ayerza que la destruyen. Aparte, papá cuando era chico jugaba con Libertad Lamarque. Eran vecinos y jugaban juntos y tenían un día de diferencia en el cumpleaños y con la edad. Entonces era otra, es decir, venían... Pero pará un segundo ahí. Si jugaba con Libertad Lamarque, a lo mejor conoció a los padres, que eran obviamente anarquistas. Exactamente. Papá te decía, papá era un gran narrador oral, lástima que no escribía. Mi tía guardaba los papeles y papá tenía la memoria oral. Sí, conoció toda la gente esa conectada que decía, todos eran mafiosos. En el Mercado Central, hoy Centro Cultural Fontana Rosa, estaba en el Mercado Central, eran todos mafiosos, tenían que pagar su aporte. Desde el más rico hasta el más humilde, y ahí... surgen varias cosas también de esa etapa tan negativa, ¿no? Que se destruye con alguien que en esta época no era Carrera sino otro, no lo voy a nombrar porque hay muchos parientes todavía, creo, que hoy dirían es un gatillo fácil. Pero los mismos mafiosos le decían a Carreras, me contaba que le decían, entre solo, no entre con fulano, porque sabían que los podía liquidar. Entonces, yo digo, eso es lo que me ofrece también... O sea que ese nombre va a ser el gran problema de este programa. ¿Cómo nos va a dar ese nombre? No, la sismografía me agobia, porque después uno deforma en sus recuerdos, pero es una ciudad que siempre he tenido... Yo vivía a una cuadra del Bambú India y del Rendezvous, que después posteriormente, fíjate lo que estoy diciendo, actuó Rita la Salvaje. Era una zona cabaretera, ahí Avenida Belgrano y Tucumán. Y tenías la bajada, tenías la aduana... es decir, estaban las panaderías que eran todos los Vitantonio, eran todos los panaderos del centro de Rosario. Sí, yo me siento totalmente identificada, no me siento extraña a la ciudad. Y digo que el problema es que esta ciudad siempre ha sido bastante perseguida por los porteños porque somos como un barrio. Y por ustedes, por santafesinos, discúlpame, no lo sabía, Bigote, por el poder. Antes que me olviden, le pida la historia. Me pide la memoria que evoca la esquina, la escuela, la vida, antes que me olvide. Antes que me olvide. Para ser más exactos, yo nací en Barrancas.
Ah, no, entonces Y nosotros... nací en Barrancas y tanto mi padre como mi madre a Santa Fe. Pero tengo un lío que es parecido al tuyo, es superior al tuyo. No, en este sentido, vos te sentías absolutamente de acá porque es tu bisabuelo el que fue catalán. Sí, todos los demás vinieron en Los 1700. acosta de los que yo vengo tienen un registro de casamiento en el 1770 con determinadas mujeres, Ceballos de apellido, en Barranca. O sea que yo soy, en algún momento, obviamente español, Acosta Ceballos, sí. pero en el 1770 ya eran morochos que estaban jodiendo acá. Sí. La familia de mi madre llega en el 1700. Entiendo al inmigrante, pero no es lo mío. Y No. me encuentro que vos podés entender al inmigrante, pero no es lo tuyo. No, yo me siento Y por totalmente eso de te acá. pregunto de Rosario. Porque Rosario es una cría de inmigrante sobre inmigrante sobre inmigrante que sueña con ir a la casa del abuelo, que es en algún pueblito, en algún lugar. Tal Y vos cual. no soñás con eso. No, fui. Cuando me gané una beca a España, me pasó una cosa digna de Mujica Lainez. Te digo en serio, un cuento de Mujica Lainez. Porque me gané una beca en el 2012 a España y entonces voy a Barcelona y le dije, era mi segundo viaje a España, y le dije a mi titular, Margarita Mauri, yo dije que iba a volver cuando pudiese conocer la tierra de mi bisabuelo. Y era catalán, le digo. Entonces me dice, ¿dónde era? Y dice, Tibenis. Le digo yo, no, Tibenis. Dice, me llama la atención porque es el pueblo de mi familia, que no, es un pueblo, me dice ella, de no más de 1.500 personas. Bueno, entonces fui y me dijeron cómo ir y todo. Y cuando vuelvo acá, al tiempo, mi primo, que había estado ahí en Barcelona y todo, empezamos a hablar, sacamos la partida de nacimiento de mi bisabuelo y la partida de nacimiento del apellido de la abuela de mi bisabuelo era el mismo, Mauri, Sabina Mauri, que me titular en Barcelona. O sea, que es un cuento musical Lainez. Le dije, Margarita, hace 300 años hemos tenido lazos de consanguinidad. Es un cuento, no me digas. ¿Qué elegirías para decir, bueno, soy de Rosario y esto es lo de la ciudad? Esto de lo de la ciudad. Esto es, ¿qué escarapela le pones a Rosario? Yo le pongo el río, el hacerse sola. ¿Vos te acuerdas de ese cuento que Borges pone que es de las 1001 noches? Historia de los dos que soñaron. Sí. Bueno, que el hombre se va a buscar porque se ha fundido, se va a buscar otro lugar porque ha tenido un sueño y después el juez le dice que él soñó que había una casa con un árbol, con un tesoro y el hombre se da cuenta que es su casa y vuelve a ese lugar. Yo creo que mi historia está acá. Yo me siento ciudadana de Rosario. Me da bronca a veces y me siento que son como recién llegados. Cuando no se identifican. Yo me siento de acá. Mis hijos casualmente empezaron a sacar... ¿Cuántos hijos tenés? 3. Mellizos, siempre exagerada, literaria. El mayor y hijos? mellizos, sí. Mi hermana decía que yo hacía una hiperbólica. ¿Se fueron? No, uno es el gitano. Tengo 2 acá y uno que es el bohemio que vive en México y ahora se va a España. ¿Y como abuelaje? Como abuelaje tengo 2 maravillas, que las veo poco porque viven en Fisherton. Para mí Fisherton es La Quiaca. Una vez dije, mi hijo vive en La Quiaca no, en Fisherton, le digo así directamente. Pero me siento bien y tengo muy buenos amigos. Conozco mucha gente, por suerte, gente que hace las cosas que a mí me gustan, O sea cine, que para vos arte. la ciudad no es un hecho inmobiliario, sino un hecho amistoso. Y es un hecho misterioso, o sea, tiene muchos secretos Rosario. Es decir, yo voy recorriendo lugares y recorro historias. Por ejemplo, vos ves los galpones, donde está el SEC ahora y todo. Mi abuelo escribía cartas para que lo sacasen para poder mirar el río. Mi abuelo iba a pescar en barco en esa época que nadie iba a la isla, ¿te das cuenta? Y es decir, era una ciudad que tiene mucho de misterio. Y es decir, sus grandes desventajas, que son la falta de identidad por ser un puerto y su cosmopolitismo para tener una identidad clara, también tiene mucho de ventaja, porque es muy abierto, hay un montón de conjuntos musicales, de artistas. Pensá todos los artistas que salieron de acá, del Banco Nación, porque el Banco Nación no era lo que es ahora. Ellos iban, trabajaban, y cuando terminaban de trabajar se podían ir. Y tenés un montón de artistas que salieron de allí, Corbalán, Pedro Yacalia, Martínez Ranseyer, todos, Herrero Miranda, eran todos empleados del banco. Es decir, había un movimiento, los poetas, acá vos lo sabés mejor que yo, como poeta, y yo tengo muchísimos amigos poetas, estos locos bellísimos que hemos conocido y que ahora están con fantasmas, ¿no? Porque, fíjate, por suerte la pusieron en el festival en un lugar en el centro, porque cuando lo habían mudado, nosotros me acuerdo cuando empezó
el Festival de Poesía, organizado por Huguito, Sí. Florencia, Jorge, te digo, 2 ya idos, así directamente. Íbamos toda una hora a escuchar poesía, iba medio mundo, te das cuenta que es la capacidad de concentrar en un lugar. No, yo me siento bien en esta ciudad, pienso que es una ciudad con inquietudes. Dame. Gracias. Gracias a vos por la invitación. Nos vemos. Antes que me olviden, le pida la historia, le pide la memoria que evoca la esquina, la escuela, la vida. Antes que me olviden.